Tata Angelo Valverde Kakipkaraki Josep Usnayo Hupanakao Hutant Oyapharaki Hupanakao Hanast Abhistan Kuns Wakt Esip Kijay Uxatoqueta. Hilata Angelo, muy buenas tardes, bienvenido al programa, hermano. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí nosotros queriendo compartir lo que va a ser un gran evento. Próximamente vamos a inaugurar un museo que se llama Marina Núñez del Prado, para lo cual queremos invitar a todo el público en general a asistir y a compartir la obra de esta gran maestra de las artes plásticas. Ya, muy bien. Josep. Sí, estamos aquí, gracias por el espacio, más que todo a Radio San Gabriel, que siempre nos abre las puertas, a la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, agradecidos igual. Igual estamos acá para honrar primeramente todo el legado que nos ha dejado Marina Núñez del Prado, que ahora está abriendo su casa, está abriendo este espacio, gracias a la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, que ha tenido un proceso de restauración, le comento, hermano, un proceso de ampliación de parte de la Fundación. La misma estructura ha tenido ese espacio, ¿no?, donde nos ha garantizado, donde puedan entrar más de 1000 obras, le comento. No, hay cauquilat culiacanaca con ateja que Banco Central toquenja museo. Kuna iman y ana caut geniamasaka culiaca María Núñez del Prado, hayucano ajupanaca artapjani, con tilorawai, kitaki ucanak uñesteñataki. ¿Cuándo es la inauguración, hermano? La inauguración es el viernes 1 de agosto. Ya. A partir de las 7 vamos a abrir las puertas al público en general. Va a ser una gran cosa poder ver las obras de Marina Núñez del Prado, que han estado resguardadas 20 años, más de 20 años, resguardadas para poder conservarlas. Y ahora vamos a abrirlas al público. Y hay muchas novedades, Marina Núñez del Prado había tenido también, aparte de una obra personal, había tenido una colección fantástica de artesanías, de pinturas de arte contemporáneo de grandes maestros. Vamos a hablar de su familia, vamos a narrar la historia de su familia, vamos a mostrar su verdadera casa, que tiene inmuebles verdaderos de su familia también, de la casa, que tiene más de 120 años, y el legado artístico indudablemente es una reliquia. Y a ver, Josep, también háblanos un poquito cómo se va a realizar esta inauguración, qué obras trascendentales ha dejado también María Núñez del Prado, y lo más importante, va a tener costo, ¿no?, los horarios para que la gente pueda visitar. También se va a abrir espacio para unidades educativas, todo ese detalle, por favor, Josep. Sí, Marina Núñez del Prado ha tenido una gran obra, más que todo, de revolución social, más que todo, ¿no? Se destaca una de sus obras que se llama Mineros en Revolución, que está en Bolivia, está en la Comibol, donde pueden ir a visitarla. Está la obra original en ese espacio. Son más de 1000 obras que se van a exponer, ¿no? Son 12 salas que se van a exponer, que va a estar abierto totalmente de manera gratuita al público. El viernes 1 de agosto a las 6:30 de la tarde están invitados todo el público para que puedan presenciar, niños, jóvenes, adultos mayores, adultos, todo el público está invitado. Igual personas con capacidades diferentes están invitadas, porque el espacio es totalmente inclusivo. Tenemos todas las facilidades para que ustedes puedan ser parte de esta fiesta cultural dentro de este aniversario del Bicentenario de Bolivia. Y también hay que destacar, ¿no?, todo el legado que ha dejado también Marina Núñez del Prado para con la población, y es bueno también un poquito conocer el tema de cultura. Lamentablemente dejamos este tema y muchas veces nos abocamos al tema de política, pero va a ser un espacio también, Josep, nuevamente para que la población pueda visitarlo totalmente gratuito. La inauguración va a ser este próximo mes de agosto, y ya posterior a ello, ¿en qué horarios puede realizar la visita a la población? La población va a poder visitarnos desde las 8:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, en la avenida Ecuador, final túnel Instituto Americano, ¿no? 2034, estamos ahí cerquita.
en la zona de Sopocachi, ¿no? Nos pueden visitar, las puertas van a estar abiertas. Como les decía, el contenido mismo del museo es totalmente interactivo. Vamos a tener QRs donde van a poder interactuar con la misma artista, van a poder apreciar las obras originales de Marina Núñez del Prado, las cuales van a estar abiertas totalmente al público, ¿no? Bueno, a ver, Ángel, ¿cómo ha sido la iniciativa, ¿no?, de abrir este museo, hermano? El museo tiene un trabajo muy importante que ha desarrollado la Fundación Cultural. La casa tenía un deterioro porque cuenta más de 150 años, es un patrimonio arquitectónico. Entonces, gracias a la labor titánica de la Fundación se ha logrado restaurar esta casa, y en la parte de atrás contaba con un terreno que ha sido también construido con una infraestructura moderna. Entonces es un museo que muestra dos áreas y que interactúa entre lo antiguo y lo moderno. Y entre sus espacios también tiene ese lenguaje de mostrarnos la casa patrimonial, las habitaciones ambientadas a la época de 1900 o principios del siglo XX. Y la parte nueva, la ampliación, se muestra toda la producción de la maestra Marina Núñez del Prado, desde la evolución de su historia, desde que ha salido egresada de la Academia Nacional de Bellas Artes, hasta la culminación de su gran obra maestra que se llama Mujeres al Viento, y que llamamos nosotros Marina Eterna también. Sí, ha sido un arduo trabajo que ahora va a llegar a su culminación con esta apertura hacia el público, ¿no? Bueno, Joseph y Ángelo, ¿no?, muchas gracias por la visita, ¿no? Después de abrir, por ejemplo, este museo, pueden volver, ¿no?, a mostrar cuánta gente, población fueron a visitar, hermano, ¿no? Para concluir, invitaremos nuevamente, Joseph. Claro, a la población boliviana, a la población alteña, a la población paceña que está en este medio, nos está escuchando, nos está siguiendo, están invitados totalmente el 1 de agosto en la casa, en el Centro Cultural Museo Marina Núñez del Prado, a las 6:30 de la tarde. Vamos a estar aperturando, vamos a estar inaugurando este centro cultural que va a ser una promesa cultural dentro de nuestro país. En el año del Bicentenario, la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia está dando este regalo, esta promesa cultural al país. Están totalmente invitados. Es el Museo de Marina Núñez del Prado, una mujer de gran promesa, gran llegada, una gran artista dentro de nuestro país. Están totalmente invitados todos los que están siguiendo este canal. Bueno, igualmente, Ángel. Igualmente. La dirección, ¿no? La dirección. O dirección. los números para que le llamen la gente, ¿no? Claro que sí. La dirección del museo queda en la prolongación Avenida Ecuador, en la zona Sopocachi, entre la avenida Sánchez Limas y la calle JJ Pérez. El teléfono de contacto es el 725-97-995, y estamos esperando la visita muy cordialmente a todo el público en general. Bueno, muchas gracias por la visita.